Ok. Se puede ver la presentación, ¿verdad? Sí. Amén. Bien, continuando con el libro, la enseñanza del libro que estamos llevando, pues vamos a continuar guía para el estudio en grupo, que es el título del libro. Pues ya hoy nos toca la lección 11. Y estamos viendo todos los eventos desde el inicio desde el inicio de la creación de la Biblia de esta tierra, todo lo que son los acontecimientos que se han ido dando, siempre reflejados este estudio. Estas lecciones van aplicados a la Biblia, perdón, aplicados en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Siempre tiene una tipología. Tipología significa de algo que suscitó, con qué significado y para qué y cómo se debe aplicar. En la actualidad muchas veces podemos leer la Biblia y decir, bueno, fue una historia y pasó en el Antiguo Testamento. Sin embargo, siempre trae, el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir, eran profecías que se iban a cumplir y muchos, bueno, en realidad todas las profecías que estaban se cumplieron en el Nuevo Testamento. Entonces todo está reflejado y todo tiene un propósito. Y con ese propósito, pues vamos a seguir avanzando en esta lección de hoy. Vamos a ver los edificadores de la Torre de Babel, quiénes fueron. La semana pasada vimos los 3 hijos de Noé. La anterior lección vimos Abel, que es el primer homicida. Y bueno, vimos sobre Caín y Abel, también que lo vimos. Y la lección 10 fue sobre los 3 hijos de Noé. Y continuación de esta historia, pues nosotros hemos terminado en el diluvio, la construcción del arca y el diluvio, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió después de este evento que ocurrió el diluvio? Cuando se salvó toda la generación, toda la familia de Noé, que la vimos la semana pasada. Entonces, para continuar con la historia, nosotros vamos a leer vamos a tener en cuenta estos 3 pasajes bíblicos en lo que cual está reflejado en la lección del día de ahora. Está en Génesis 1:9, Proverbios 12:15 y Mateo 12:25. No sé quién podría ayudarme a ver, ahorita voy a ver por Zoom. 3 personas para que me puedan ayudar. Carolina, no sé si me puede ayudar con Génesis 1:9. Ya. Amén. Después, Giselita y Franklin. Giselle me puede ayudar con Proverbios 12:15 y Mateo 12:25, Franklin. No sé si está ahí. Amén. 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 Génesis 1:9. Amén. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Amén. Proverbios 12:15. Amén. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Amén. Mateo 12:25. ¿Aló? Sí, Mateo Frank. 12:25. Sí. Sabiendo Jesús los 12:25. pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén. Bien, todos estos 3 versículos los vamos a ir desglosando, pero el versículo a memorizar y que debemos aprendérnoslo es Proverbios 12:15, que es el camino del necio. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo obviamente de Dios es sabio.
Ese es el versículo a memorizar, y con este contexto vamos a ir desglosando y todo va a ir justamente enlazado en este pasaje bíblico, ¿no? Y Mateo 12:25, igual Génesis 1:9, el principio. Bueno, para continuar, como objetivo principal, pues el objetivo principal de esta lección que vamos a ver es que dice, recordemos que si menospreciamos la palabra de Dios, seremos destruidos y bueno, a esto se va a lo que debemos hacer es honrar. Entonces, en el principio, hace una introducción, vamos a ver la parte introductoria de la unidad. Habla sobre la humanidad siempre ha tratado tanto en el pasado como en el presente en triunfar en la vida sin Dios. Esto hoy en día incluso podemos verlo más amplio, que siempre el ser humano ha buscado poder triunfar por sus propios medios, con sus propias fuerzas. Así como al principio vimos a Adán y Eva, también que se puede ver que Adán y Eva cayeron en tentación de desear ser como Dios. Entonces, la desobediencia de ellos ante un mandato de Dios, cuando les dio la instrucción, le dio la orden que no comieran de ese árbol, la fruta de ese árbol, ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque tuvieron la tentación de ser como Dios, creyeron que podían llegar a ser como Dios. También otro suceso es los descendientes de Noé, que ya vimos, bueno, que lo vimos en la anterior clase sobre los 3 hijos de Noé, qué ocurrió con cada uno de ellos, y que también, bueno, en esto desafiaron también a Dios, y esto tiene que ver con la Torre de Babel. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? En realidad, la construcción de la Torre de Babel está reflejado en que cuando sale el diluvio y donde queda el arca de Noé, que cayó en una ciudad, ellos habitaron por un tiempo. Pero al ver que ellos ya crearon una comunidad y todo, querían ellos unirse para poder edificar una torre de Babel. Entonces, ¿para qué? ¿Con qué fin? Para poder exhibir su propio poder y gloria, ¿ya? Entonces, ahí cuando ellos se van a orillas se mudan de este lugar donde quedó, no me acuerdo bien el nombre, ellos se mudan a las orillas del río Éufrates, que se llama Senam. Sí, Senam. Entonces, en este lugar hacen la edificación de la Torre de Babel. Entonces, ahí hacen la edificación, todo lo que es la descendencia de Noé, inicia. Pero esta simbología, esta construcción de la Torre de Babel, quiero que podamos interpretar, Babel significa confusión y torre puede ser, simboliza en este estudio, está simbolizado a su vida, es la iglesia, puede ser una comunidad, una sociedad, entonces está relacionado, o su vida mismo, Torre de Babel. Y Babel como tal es confusión, para que podamos ir desglosando y pueda interpretar qué significa Torre de Babel, ¿ya? Para que pueda ver, porque tiene una simbología. Entonces, cuando ellos deciden poder construir esta torre, unirse como descendencia, decir ellos, nos uniremos y ¿con qué fin poder construir esto? Para que dice que pudieran construir la torre lo más alto posible para estar más cerca del cielo y poder evitar, si hubiese un segundo diluvio que Dios pudiera mandar contra ellos, entonces ellos pudieran estar protegidos. Entonces, la estructura de ellos era esa era la visión que ellos tenían en hacer la construcción de la Torre de Babel. Entonces, este estudio está desglosado en 3 partes, ¿no? Que es la torre de la confusión, la torre de la rebeldía, y de la soberbia, y la torre de desobediencia. Entonces, son 3 eventos, bueno, está desglosado en 3 paralelos, como la confusión, la soberbia
y la desobediencia. Incluso dentro de la historia de la Torre de Babel, si podemos ver en internet todo, lo denomina con dos actitudes. Dice que la Torre de Babel representa el desarrollo de las nuevas lenguas, que de ahí resurgieron las nuevas lenguas de la humanidad que ahora existen, y el reflejo de la soberbia y la desobediencia de un pueblo que no se sujetó a los mandatos y a las leyes de Dios establecidas, porque Dios dio una orden. Una vez que fue sacado Noé en el arca, entonces de ahí venía un propósito, ese no era el fin. Entonces tenían un objetivo, o sea, tenían un mandato, tenían un plan, tenían que continuar con el diseño de Dios, porque Dios tiene diseños en cada etapa de nuestra vida, desde que nacemos tiene un propósito, y ese propósito está reflejado en un plan. El plan es de nosotros en esta tierra. Entonces, el propósito del Señor con la descendencia no tenía un propósito, y lo vamos a ir desglosando cuál era ese propósito. Entonces, como primera parte vamos a ver una torre de confusión. El primer factor de su fracaso fue la confusión, que va a ver qué significa confusión. Entonces, lo que les hacía mención, en esta parte, en la torre de la confusión, fue que Dios confundió sus lenguas cuando ellos estaban reunidos en la construcción, en la plena construcción de la torre, justamente, y esto viene a causa, o sea, Dios da la orden. El propósito del Señor era de que la descendencia de Noé se pudiera multiplicar y pudieran fructificar y pudieran esparcirse sobre la tierra. Ese era el mandato de Dios una vez estando ahí. Pero ¿qué ocurrió? Ellos en su propia sabiduría desobedecieron eso y dijeron, no, unámonos, vamos a construir una torre que sea lo más alto posible, para poder estar lo más cerca al cielo y poder nosotros formar, poder exhibirnos para las próximas generaciones, demostrar nuestro poder, ¿no? Y exhibir la fuerza, la inteligencia que ellos pudieran tener, no sé, al construir esta torre, demostrar. Entonces ellos querían demostrar su fuerza, exhibir, incluso dice aquí, su poder y gloria mediante la torre. Entonces, y eso, ese era el propósito que ellos tenían, pero el propósito de Dios no iba ahí, no iba a que ellos edifiquen esa torre, sino que ellos tenían la instrucción de que pudieran, multiplicarse, de que pudieran jugar en esa comunidad y puedan esparcirse, y el propósito siempre de Dios es esparcir el evangelio de Dios, los planes de Dios, el propósito que Dios tenía con ese pueblo. Entonces, ¿para qué? Para que Dios se pudiera glorificar. Entonces, ¿qué ocurrió cuando Dios trajo? Cuando ellos estaban haciendo la construcción ya de la torre, Dios manda la confusión. Entonces Dios confundió por sus lenguas, sus propias lenguas, entre medio de ellos de esta comunidad, porque al principio ya todos se entendían bien, pero Dios trajo la confusión por medio de sus ángeles. Entonces, ¿qué comenzaron? Comenzaron a pensar diferente, hablaban de forma diferente, actuaban de forma diferente. Entre ellos empezó a existir caos, empezó a existir guerra, violencia, muerte a causa de esta confusión que entró en ellos. Entonces, gracias a la misericordia de Dios también, porque quiso, a través de esto, lo que hizo fue evitar que pudiera suceder esto y que el propósito, el plan de Dios siempre se pueda completar. Muchas veces esto reflejado en nuestra vida es que si Dios nos da una orden, que nosotros vayamos así como, si Dios nos da una orden para que nosotros pudiéramos ir y predicar, qué sé yo, a una comunidad, a una persona, a un amigo, no sé, pero si nosotros no lo hacemos, Dios va a hacer que al final el propósito se pueda cumplir y pueda usar otro medio. La consecuencia que viene para uno, ya Dios determinará, pues, ¿no? Porque siempre tiene una consecuencia. La desobediencia trae consigo
pues ya lo sabemos, y la obediencia trae consigo bendición. Entonces, la desobediencia también en esto va a traer eso, la confusión, la destrucción y cosas así, ¿no? Entonces, al final tenía que hacerse el propósito. Los constructores se dieron cuenta que era imposible cooperar con la construcción. Al ver el caos que se estaba generando entre ellos mismos, porque cada quien empezaba a pensar diferente, empezaba a hablar diferente, opinaba diferente, entonces se generó un caos, violencia. Entonces los constructores que eran parte de este proyecto, entonces no pudieron colaborar y al final se vieron frustrados, o sea, quedaron también confundidos, ¿no? Pero ellos también, dice en la Biblia, dice esta lección, que vieron, o sea, que ellos se dieron cuenta que había un caos total, absoluto, que no había nada de coordinación. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, reflejado en nuestra vida diaria, cuando el propósito de Dios se tiene que cumplir. Incluso, por ejemplo, un evento que pasó recién fue con la renuncia del presidente. Y yo creo que muchos escucharon y fueron testigos de que hubo una confusión en ellos, siendo que supuestamente no tenía que ver la renuncia. Una vez que renunció el presidente, empezaron a renunciar varios sucesores de él, ministros, y todos ellos. Entonces, incluso dicen, ¿no?, que hubo una confusión y que no debería renunciar la presidenta ¿cómo se llama? El Senado. Del Senado. Exacto, pero ella renuncia, incluso la da como testimonio. Dios permitió que hubiese confusión entre ellos para que pudieran establecerse y hacerse lo que Dios quería hacer. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? Que renuncie el presidente, y fue algo milagroso, algo que nosotros mismos podemos decir cómo pudo haber pasado. La fe de esta persona que fue con la Biblia y entregar ahí la carta y entrar al palacio, y a los minutos poder escuchar la renuncia del presidente. O sea que en realidad Dios hizo. Algo así pasó también con esto. Entonces fue frustrado el proyecto que ellos tenían porque entró la confusión. Dios lo permitió. Entonces, ¿qué ocurrió? Al ver esto, se dividieron en grupos. Cada uno hablaba diferente, entonces los que se entendían entre sí, con los otros que se entendían, se generaron grupos, entonces no se pudo ver. Este proyecto fue frustrado. Entonces, ¿qué ocurre reflejado, por ejemplo, ante esto? Dios, cuando nos entrega un proyecto, a Dios le agrada que exista la unidad. En este caso, esta unidad, Dios, a través de la confusión, hizo la unidad. No hubo la unidad en ellos. Ellos se formaron al principio, se unieron, pero fueron en contra de la ley de Dios, en contra del propósito de Dios. Y al hacer esto, pues Dios tuvo que intervenir. Entonces, Dios se agrada cuando existe la unidad para hacer su propósito y para que el que se glorifique sea Dios, no para que se glorifique uno. Entonces, Dios siempre busca a través de lograr su éxito, sus metas, sus objetivos, y pueda glorificar a Dios. No decir, yo lo merecí, yo lo hice. No, Dios permite que nosotros seamos excelentes y exitosos en todo, pero siempre debemos glorificar a Dios a través de esto. Pero esta edificación no era para glorificación de Dios, era para su propia gloria de ellos, era para glorificarse ellos mismos y tener su vanidad, vanagloriarse ellos mismos. Entonces, y sabemos también que hay un lema que se maneja, dice que la unión hace la fuerza, y es verdad, la unidad hace la fuerza. Y ahora aquí, en nuestra vida diaria, por ejemplo, cuando nosotros pertenecemos a grupos, en este caso, por ejemplo, una célula, cuando se hace un acuerdo para hacer algo, siempre nosotros, antes de hacer alguna actividad, pedimos la guía de Dios. Se pide que Dios nos guíe. Si es su voluntad, se haga. Y si no es la voluntad de Dios, pues que no se pueda realizar. Entonces, cuando usted se da cuenta que la voluntad de Dios, que se haga, cuando usted sabe
que Dios está permitiendo que suceda algo. Cuando usted pide, tiene una petición, es cuando las cosas van fluyendo y usted tiene paz en su corazón. Entonces, pero cuando las cosas no van fluyendo hacia eso que usted quiere, es porque Dios tiene otra cosa para hacer. Y muchas veces, puede confusión que el enemigo, Satanás siempre va a estar. No nos olvidemos que siempre Satanás trae confusión en nuestras vidas para que nosotros podamos ser confundidos y desviados del propósito del Señor, del propósito y del plan divino de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? En la actualidad, por ejemplo, hasta hoy, para lograr el éxito de algo, se necesita la unidad para evitar la confusión. Entonces, al estar unidos por medio de una buena comunicación, siempre se da en la unidad. Cuando estos tonos bien y hablamos, estamos en un mismo sentir, en un mismo pensar, incluso puede que físicamente no estemos en el grupo. Ay, creo que tengo problemitas con mi internet. Estamos oyendo. Allá, perfecto. Entonces, como les iba haciendo mención, perdón, creo que mi internet sale inestable. Se sale cada rato. Ya. Bien, como les iba haciendo, les hacía mención en esta parte. Entonces, la unión siempre es importante, ¿no? Como dice en tenemos, es en Mateo 12:25, el cual ya se hizo la lectura. Dice, y conociendo Jesús sus pensamientos de la descendencia de Noé, les dijo, todo reino dividido, dice, contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no será, dice, no se mantendrá en pie. Entonces, ¿a esto qué se refiere? Esto es una promesa del Señor, les dijo, ¿no? Entonces, cuando existe la división, no se logran los objetivos. Entonces, siempre tiene que entrar la unidad. Y la unidad siempre tiene que ir ligado al propósito del Señor. Mire, ¿cómo podemos ver nosotros la edificación en nuestras vidas? Por ejemplo, es un pilar que cada día vamos construyendo bajo los principios y mandatos de Dios. Por ejemplo, un hogar no se derrumba de forma repentina, dice. Un hogar se derriba progresivamente cuando creemos no necesitar de los principios que lo sostienen. Siempre vemos a Dios, vemos el perdón, la misericordia, el tiempo familiar, la abnegación, la obediencia, vemos varios principios del Señor. Entonces, y ese siempre es el propósito y así se va construyendo cada día. Pero si nosotros pensamos en nuestras propias opiniones y decimos, no, Dios después y los tiempos lo vamos, muchas veces escuchamos, no, hoy no es el tiempo para yo estar metido en la iglesia y poder congregar. Prefiero disfrutar y después más adelante, si es que me doy un poco de tiempo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, ha sido testigo de los rechazos de las personas y escuchar esto, ¿no? Y muchas veces ponen en primer lugar sus egos, piensan que en sus propias fuerzas ellos van a lograr el éxito. No se logra así. Dios, la verdad que Dios nos da la excelencia, nos da el éxito, nos da la felicidad, porque muchas veces las personas pueden llegar a tener mucho dinero y hacer riqueza, pero no tienen paz, de nada les sirve. No logran vivir en paz, no logran obtener la felicidad. Entonces el dinero no es significado de éxito. Algo que el pastor decía el domingo, muchos relacionamos, por ejemplo, las bendiciones, cuando uno habla de bendición, la provisión es física o la bendición económica, pero sin embargo, siempre Dios bendice en todas las áreas de nuestra vida, en la vida espiritual,
en nuestra economía, en nuestra salud. Entonces, Dios bendice en todo, porque dice, en Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, ¿no? Entonces, así como prospera tu alma. Y este es el propósito del Señor en nuestras vidas también aplicado, que siempre Dios va a querer que nosotros seamos bendecidos en todo. Entonces, no apoyarnos en nuestra propia opinión, porque será, el fin no será el que agrade al Señor. Y ni a nosotros mismos, bueno. Entonces, como segundo punto, vamos a ver una torre de soberbia, el significado. ¿Por qué fue conocido como torre de la soberbia? Hubieron dos eventos principales en esto, ¿ya? Entonces, los descendientes de Noé estaban llenos de la soberbia ante Dios. Entonces, ¿cuáles fueron estos dos eventos que ocurrieron? Quisieron exhibir su poder y su fama a las futuras generaciones por medio de la edificación de la torre. Creerse por encima de Dios y su gloria. Ese era uno de los eventos que ellos tenían. Y el segundo evento es que Dios ordenó que tuvieran muchos hijos y se multiplicaron sobre la faz de la tierra. Entonces, había el primer evento, bueno, el propósito principal era la ordenanza de Dios, ¿verdad? Y el siguiente evento que se dio es aquí exhibir su poder de ellos y gloriarse y demostrar y estar por encima de Dios, creerse por encima de Dios. Entonces, esto se refleja en la soberbia. Esto es sinónimo, el no cumplir el propósito de Dios, la desobediencia como tal, está reflejado como soberbia. Entonces pecaron por incredulidad a la promesa de Dios. Entonces existió el pecado por la incredulidad. Y esto es en función, bueno, esto es debido a la desobediencia, ¿no? Entonces, después del diluvio, Dios ordenó que tuvieran muchos hijos y se multiplicaran sobre la faz de la tierra, sobre toda la faz de la tierra. Y algo que aquí también quisiera reflejarles es que el orgullo viene antes de la caída. Y yo creo que muchas experiencias, y pueden verlo reflejado, muchas personas que han sentido en su orgullo decir, no, que gracias a mi esfuerzo, y después en el tiempo se les ve reflejado caído, ¿no? ¿Y qué pasó? No sé qué. ¿Por qué? Porque no confío en su propia sabiduría, en su propia opinión, y hizo a un lado la opinión de Dios, el propósito, yo creo que ni, son muchas veces ocurre cuando ni siquiera le preguntamos a Dios, Dios mío, ¿está bien esto lo que estoy haciendo? ¿Cómo será? ¿Cuál es lo que piensas? ¿Cuál es lo que me conviene? Yo quiero esto, pero no sé qué es lo que tú quieres para mi vida. Por todo esto, la lección dice, aprender es que debemos evitar la soberbia. La soberbia causa confusión. Al final, la confusión lo que trae es que traiga un proyecto frustrado, ¿verdad? Como fue este caso. El proyecto de la Torre de Babel no fue realizado. ¿Por qué? Porque Dios trajo la confusión. Y la soberbia va a generarse eso. Al ser soberbio va a haber una confusión entre usted mismo, el enemigo que también trae usted confusión. Y usted empieza a tener confusión y decir, no sé, indeciso y no poder tomar. Entonces se desvía del propósito del Señor, a lo cual Dios le llamó o a lo cual Dios le está pidiendo que usted haga. El hecho de que usted participe incluso en este grupo de células es porque Dios tiene un propósito con su vida, al hecho de ser, porque ya nosotros somos un grupo que estamos, y Dios la está capacitando para que usted se pueda preparar, para que usted pueda cumplir los propósitos del Señor, y usted pueda descubrir ese llamado que usted tiene, usted pueda descubrir el plan de Dios, usted pueda descubrir cuáles son esas leyes por las cuales nosotros debemos guiarnos y esas leyes las cuales nosotros debemos acatar para seguir creciendo y ser exitosos. Ese es el plan de Dios. Entonces, el tercer punto de esta unidad es una torre de desobediencia. Entonces, vimos la primera parte que es la confusión a través de las lenguas que se generó en ellos, y el proyecto fue frustrado.
los arquitectos que eran parte no pudieron entender lo que ellos estaban queriendo y pidiendo, entonces decidieron hacerse a un lado la parte de la soberbia al llamado, al propósito de Dios que fue dada para la descendencia, para toda la descendencia de Noé, y no fue así. Ellos tuvieron otro pensamiento, ahí vino la soberbia en ellos, y consigo vino la confusión y la destrucción. Entonces, el tercer punto es la desobediencia. ¿En qué momento se vio la desobediencia de esta generación para poder fallar en el propósito del Señor? Entonces, la desobediencia, entonces la razón principal, dice, la razón principal por el cual los constructores de la Torre de Babel experimentaron la confusión, el caos y el fracaso se debió a que tuvieron en poco la palabra de Dios. Entonces, lo que Dios había mandado, establecido, lo tuvieron en poco. Fue algo que no lo aplicaron. Es lo que dice, también está reflejado en lo que leímos en Proverbios 12:15, ¿no? El camino del necio es derecho, dice, es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Entonces, necio es aquel que se cree en su propia opinión, pero sabio es aquel que aplica y obedece lo que Dios dice, ¿no? O lo que su padre le dice. Dice el versículo aquí para poder reflejar el tercer punto que estamos viendo, la desobediencia. Vamos a leer en Génesis 11:4 que dice, después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Cuando el propósito del Señor era que se pudiera expandir, dispersar por toda la tierra. La palabra de Dios dice, id y predicar el evangelio por toda la tierra. Cuando ese es el propósito, ellos fueron en contra de esto. Entonces, ¿qué hicieron? Desobedecieron. Bien, entonces, ante esta desobediencia, que se puede reflejar que prácticamente se rebelaron en contra de esto, prácticamente dijeron no, nosotros no nos vamos a esparcir, lo que vamos a hacer es unirnos, construirnos, edificaremos una torre. Incluso viendo un poquito más en la historia, dice que una parte de esta torre fue utilizado para, bueno, habitaban aparte incluso los constructores, dice, y la descendencia de Noé, y una parte incluso se presentaban, eran lugares de santuarios donde ofrecían sacrificios, incluso ofrecían sacrificios con sus propios hijos, tenían para imágenes hechos. Entonces, y sabemos que esas cosas no son agradables delante del Señor. Cuando Dios nos dice que nosotros debemos consagrar a los hijos, y ellos tenían un plan de poder traer nuevos, multiplicarse para que de esa forma ellos puedan extenderse por toda la tierra, para que puedan predicar y de que esa forma pudiera cumplir el propósito del Señor. Pero ellos no lo hicieron así, fueron en contra. Entonces, la edificación, el hecho de ofrendar sacrificio, cuando Dios, a través ya, incluso podemos ver que eso de poder entregar los sacrificios, Dios no pedía que nosotros, el único que vimos incluso es la historia de cuando le pide a Abraham que pudiera entregar a su hijo Isaac como sacrificio, era una prueba de fe que le estaba haciendo. Pero no es que vemos ahí sacrificios que entregan a su hijo, pero aquí en la historia muestra, dice que habían esos lugares de sacrificio donde presentaban sus propios hijos como sacrificio delante de esta otra. Entonces, son cosas que no agradan a Dios, no agradaron. Entonces, cuando los hombres se rebelaron contra Dios, Él trajo el caos sobre ellos, confundiéndole las lenguas
Entonces, y de este modo, la construcción, la parte final de esta obra, de la Torre de Babel, fue destruido, o sea, no se finalizó. El proyecto quedó ahí frustrado. Entonces, la aplicación en nuestra vida dice, hoy, si el pecado de menospreciar la palabra de Dios se introduce en alguna persona, dice, él lo traerá en el hogar o en nuestra vida. Como vimos al principio, les dije que torre significa mi vida, mi hogar, lo relaciona como nación, como sociedad aplicada en nuestra vida. Y Babel es la confusión. Entonces, lo que Dios nos pide en esta aplicación es que nosotros podamos desechar todo tipo de confusión que hubiera en nuestra vida, ¿no? Incluso el temor que pudiera haber, lo que usted está permitiendo. Hoy, si el pecado, dice, de menospreciar la palabra de Dios, se introduce en alguna persona, traerá destrucción, así como fue con la Torre de Babel, que la parte final no se frustró. Y eso de no terminarse la obra fue gracias a la misericordia de Dios, porque al final el plan divino de Dios tenía que ser ejecutado, ¿no? Y es de esa forma que los planes de Dios siempre tienen que salir. Pese a que se levante, el propósito, gracias a la misericordia de Dios, siempre son finalizados los propósitos. Entonces, para que nuestras vidas tengan éxito, como conclusión ya en esta parte, dice, para lograr el éxito en nuestras vidas debemos eliminar la confusión, división y soberbia. Son todo lo que son factores que nosotros tenemos que pueden influir en nuestras vidas. Y esto justamente es porque muchas veces dejamos de estar en la conexión con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es que nos trae a nosotros revelación, nos da el discernimiento para discernir lo bueno de lo malo, discernir lo que es agradable a Dios, discernir el plan y los propósitos del Señor. Entonces, cuando nosotros nos desenfocamos de estar conectados con el Espíritu Santo, por medio de ellos viene la confusión, que el enemigo siempre va a sembrar en nosotros la duda, la confusión. Entonces, y todo esto va a traer consigo el caos en nuestras vidas, la desobediencia, muchas veces la soberbia, porque empezamos a alejarnos del Señor, porque empezamos a ir en contra de la voluntad del Señor y decir, no quiero ser gobernado bajo sus leyes, prefiero hacer tomar las decisiones para poder yo decidir sobre mi vida, es mi vida, no le pertenece, o sea, cosas así. Y al final sus proyectos van a ser frustrados porque el fin a donde va a llegar no va a ser nada agradable ni para usted, peor para Dios, cuando Dios tiene un diseño. Desde que nosotros estamos en el vientre de nuestras madres, ya Dios tiene un propósito para con nosotros. Y este propósito, ¿dónde lo descubre? Lo descubre justamente en la palabra del Señor, conociendo a Dios. Va descubriendo, Dios le va dando revelación, le va poniendo lugares y va descubriendo que esa ha sido la voluntad perfecta y voluntad de Dios. Entonces, y al final el éxito, la satisfacción va a venir justamente gracias a la obediencia suya, ¿no? No nos olvidemos que en el principio el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia, no poder obedecer. En este caso, el fracaso, la destrucción sobre la Torre de Babel fue también a causa de la desobediencia, de no cumplir un mandato. Entonces, no esperemos nosotros tener destrucción en nuestras propias vidas, en nuestro hogar, ¿no? Y permitamos, abramos la puerta al enemigo para que traiga confusión en nuestras vidas y podamos destruir lo que tenemos. Apliquemos lo que vimos en esta gráfica, ¿no? Esto va reflejado a su vida y a un hogar. ¿Cómo se construye una vida? Bajo los principios de Dios. No siempre la fidelidad, el amor,
hemos visto los frutos del Espíritu, manifestar esos frutos del Espíritu Santo, no manifestar los frutos de la carne, ¿no? Que si nosotros andamos en nuestra carne, ¿qué vamos a manifestar? Frutos de la carne, pero si usted anda en espíritu conectado a Dios, siempre va a reflejar hasta en su forma de hablar, en su forma de caminar, en su forma de actuar, siempre van a estar los principios de Dios, ¿no? Entonces, yo simplemente quería traer este mensaje con el propósito que está en la Biblia, ¿no? Al final siempre para poder tener éxito en nuestras vidas es poder obedecer la palabra del Señor, obedecer el mandato, no ir en contra de la palabra del Señor, porque eso es el pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad, en fin y al cabo, también el fin de todo eso es la destrucción, ¿no? Bien, creo que esa es la lección que quise compartir, ¿no? Un mensaje bonito, la unidad, la unión siempre hace la fuerza, y la unión, la unidad, mantener esa unidad en nuestros hogares, la comunicación con nuestros hijos, el hecho incluso de no tener mucha comunicación, que hoy en día ya las redes sociales, para que el hijo no le moleste, le dan el teléfono o le ponen a hacer una actividad, cuando en realidad tendría que existir la comunicación para que esa comunicación sea fluida, porque mientras más tiempo pasa con una persona, va a poder generar mucho más amor, va a poder generar más de esa persona, ¿no? La confianza mismo que va a poder generar. Y un hogar formado bajo estos principios con estos fundamentos, es difícil que pueda ser destruido. Entonces, lo importante siempre es la obediencia, ¿no? Poder inculcar. Bien, creo que eso es la lección. No sé si hay algún comentario, algo que quieran adicionar, alguna consulta al respecto. Amén. ¿Habrá alguna pregunta, hermanos, o todo ha quedado claro? Muy bonito el tema, Vanesita, muy edificante, muy interesante, cómo nosotros mismos podemos hacer nuestras propias torres, ¿no? Confundidos, sí, en soberbia, en desobediencia, así que hay que cuidarse de no edificar sus propias torres. A veces edificamos las torres en nuestra mente con cosas que creemos que no están mal, pero que delante de los ojos de Dios están mal. Y tenemos que someterlo a la palabra del Señor para saber si está bien o si está mal. Entonces, todo tiene que pasar por el filtro. Entonces, cuidémonos de edificar en nuestra propia vida esas torres que nos van a hacer ciegos y que nos van a volver orgullosos y no dependientes de Dios, ¿no? Porque esa es la soberbia. Así que hay que cuidarse de ello, ¿no? Sí. Muy bonito el tema, muy hermoso. A mí me gustó mucho. ¿Alguien más, hermanos, que quieran hacer una pregunta? Todo claro parece. No duden en preguntar. ¿Cierro con una oración? Sí, sí, sí. Bueno, si no hay más preguntas, podemos cerrar esta parte haciendo una oración. Gracias, Padre bendito, mi Dios amado. Le damos, Señor, por darnos un día más de vida. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia que se renueva cada día. Señor Jesús amado, si estamos una vez más reunidos, Señor, en esta hora, Padre Santo, Señor, es porque a ti se te plació y porque estaba así predestinado en tu corazón y era parte de tu plan, Señor. Mi Dios amado, y estaremos, Señor, hasta que tú nos lo permitas, Señor. Si aún estamos con vida, Padre, es porque tú tienes algo especial con nosotros que cumplir, Señor Jesús amado. No queremos llegar al tope, Señor, y creemos, Señor Jesús amado, que podemos hacer todavía, extender tu evangelio, cumplir con tu llamado, Señor, hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Por eso te pedimos que tú nos capacites cada día, Señor Jesús amado,
y no podamos, Señor, desconectarnos de tu presencia por medio de tu Espíritu, Señor. Más al contrario, cada día podamos ser más espirituales, Señor, llenarnos más de ti, Señor Jesús amado, para que así podamos imitarte en todo, Señor Jesús amado, para así descubrir las cosas, aquellas cosas ocultas que tú tienes para nosotros, Señor Jesús amado, aquellos propósitos, aquellos llamados, Señor Jesús amado, y descubrir, Señor Jesús amado, nuestro éxito, Señor, la excelencia en todo, Padre Santo, Señor. Sabemos que sin ti nada somos, nada podemos existir, nada podemos hacer, Señor. Eres tú quien nos da la vida, la fuerza, eres tú nuestra fortaleza, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, tú eres el que gobierna nuestras vidas, Señor. Mi Dios, no permitas que edifiquemos nuestras torres en nuestras propias prudencias, en nuestra propia sabiduría. Toda estructura mental en esta hora es arraigada de raíz, Señor Jesús amado. Desasolamos, Señor Jesús amado, toda ira, Señor Padre, toda desobediencia, mi Dios bendito, Señor, toda soberbia, Señor, en el nombre de Jesús, toda puerta que fueron abiertas al enemigo para traer confusión en nuestras vidas en esta hora se cierran, Señor Jesús amado, en el nombre de Cristo Jesús. Padres, nuestra alma es liberada, mi Dios amado, nuestra alma se conecta por medio de tu Espíritu a ti, Señor Jesús amado, para cumplir tu propósito, Señor, para que podamos crecer como hijos tuyos en obediencia, Señor. Ser hijos obedientes, Señor, ante tu voz, sensibles a tu voz, Señor Jesús amado, y a tu llamado. Padre, queremos capacitarnos cada día para ser hijos excelentes, Señor, hijos de testimonio, Padre, para poder honrar a su Padre, Señor Jesús amado. Porque tu palabra dice, Señor, que nosotros debemos honrarte en todo, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a honrar a nuestros padres, Señor Jesús, y no poder, Señor, traer deshonra, Señor, así como vimos, Señor, en la historia, Señor, como deshonraron a Noé, Padre, su hijo, Señor. Mi Dios, al contrario, Señor, queremos honrarte a ti, Señor Jesús amado, y donde vayamos, seamos testigos, Señor, podamos ser luz, Señor, como dice tu palabra, ser sal y luz, Señor, en todo momento y estar preparados, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por hablarnos, Señor Jesús amado. Y que tú traerás en nosotros victoria y éxito, Señor. Declaramos que seremos hijos excelentes, Señor. Seremos grandes entre los grandes, Señor. Nuestra descendencia, Señor, también, Señor, seguirá, Padre, nuestros pasos y depende de nosotros, Señor Jesús amado. La bendición, que llegue la bendición en nuestras generaciones, en el nombre de Jesús, yo declaro que así será hecho, Señor, por el poder de tu palabra, mi Dios bendito. Bendecimos, Señor, a todos los que se conectaron, bendecimos sus familias, sus hogares, Señor. Eres tú quien gobierna, Señor. Queremos ser hijos cristocéntricos, Señor, que tú siempre estés en medio de nosotros, Señor, y nuestro hogar pueda ser edificado en medio tuyo, en el nombre de Jesús, Señor. Nuestro fundamento principal sean tus leyes, tus principios, tú, Padre, nuestra roca, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, y anclados a ti, Padre, y que no puedan venir tempestades y no nos pueda mover nadie, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Bendecimos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, gloria al Señor. Amén.